Me volvió a ver justo en el momento en que hice todo el impulso, entonces me distrajo. Es que fue así como... Ya le quité el momento. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Web Series Wednesday. Nosotros somos Ale. Ani. y Angie. Juntos somos AAA y vamos a hacer la batería que le dé energía a tu día. Hoy estaremos hablando de How to Know If You're Dating a Narcissist. Primero que todo, la serie salió en el 2019, fue dirigida y escrita por Christy Best, protagonizada también por Christy Best y Septimus Caton Septimus como Derek. Cuenta con 6 episodios de aproximadamente 5 minutos cada uno. Entonces, ¿qué les parece? A mí me parece bastante interesante, como que dentro de las notas cómicas y todo, como que sí marcaba un montón de checkboxes para un narcisista de verdad. Lo sé porque aparentemente después de eso el YouTube me sugirió un montón de videos de verdad de narcisismo y yo nada más por varo me quedé viendo. También siento que en la parte de alguien, porque ella, bueno, dice que ella fue, o sea, que fue maltratada, de que ahora tiene self-esteem issues y todas esas cosas. Siento que también las cosas que ella dice, como te vas a sentir mal y vas a sentir esto, vas a sentir esto, también tiene razón. Y siento que es como una manera muy cómica de abordar algo que en realidad es bastante problemático para ciertas personas. Sí, o sea, es como una manera más divertida, pero a falta de un mejor adjetivo, como de intentar abordar un tema que puede ser difícil para ciertas personas, como de aceptar, como, hey, tal vez yo estoy en una relación mala. Siento que es una buena serie, digamos, si uno tiene como una mejor amiga que está en esa situación y uno tiene la suficiente confianza como para mandárselo y decirle, vea. Así como, hey, amiga, nada más, una pequeña sugerencia. Comienza a abordar los temas como, ok, sí, esto es todo lo que pasó, pero de una forma exagerada en que uno lo ve y uno dice, wow, eso está muy mal. Y si uno lo ha vivido es como, Tiene razón. tiene razón, lo hace a uno reflexionar de pronto sobre un montón de temas dentro de las relaciones que uno tiende a obviar. Porque aunque es súper exagerado y todo en la misma serie, hay cosas que por más exageradas que parezcan, pasan y tal vez en el momento uno no se da cuenta o la persona no se da cuenta, pero puede ser que le estén haciendo justamente lo que está diciendo la serie, que es súper exageradamente ridículo o sea, la trata como una caquita, pero la gente no se da cuenta en su momento. Sí, además que están como, digo, como a cierto punto ya no es una amiga, que ya a cierto punto de la relación ya estaba tan perdidamente enamorada del madre que obviaba un montón de cosas y dejaba que la tratara mal por eso. Pero me pareció súper interesante este estilo que agarra de explicar las cuestiones, explicar lo que está pasando, pero al mismo tiempo dramatizándolo. Entonces es como si ella estaba viendo esta relación, pero al mismo tiempo se está dando cuenta de lo que está pasando y le está hablando a uno como espectador. Vea, no haga esto. Sí, que ella lo manda a dormir y es como, ok. Y ella está, o sea, que ella está como dolida, es como, bueno, pero ve, esto es lo que yo les dije que iba a pasar. La serie tiene un montón de detalles muy cómicos que es solo como para alguien que está prestando mucha atención que no se da cuenta, porque yo también viendo los títulos me da cuenta que cada rato ponían así como, y gracias a todos los exnovios de Christy por darnos mucha inspiración para esto. Y yo como, qué buen detalle, ¿no? Sí, todo en esa serie está muy bien pensado. Y digamos, como lo vemos, fue dirigido, escrito, protagonizado por ella misma, por Christy Best. Todo dentro de la producción realmente está centrado en vendernos esta idea, vendernos esto como algo cómico, pero con un mensaje a la vez. Que a veces esas cosas pueden irse perdiendo cuando es un proyecto manejado por varias gente, porque de pronto el escritor puede tener cierta idea y a la hora de llegar al director no lo ejecuta de la misma manera. Y también es una serie que no es cliché, digamos, no hay así como bromillas que uno diga como, me la esperaba. No es como la de las gallinas, yo como, ¿por qué gallinas? Digamos. El de la gallina sí sale de la nada, digamos. pero estuvo muy bueno. Sí, como vos mencionas, como ella estuvo tan involucrada, ella logró poner todos esos detalles y a mí siempre me gusta cuando los autores se involucran como en las cosas que, ¿cómo decirlo? Como para cuando ya sacan su producto, a falta de una mejor palabra, al mundo. En resumen, me pareció una actuación súper buena por parte de los dos, de Christy y de Derek. Realmente lograron esos personajes tan exagerados sin que se viera forzado, porque Sí. esa es la otra. Me encanta
trajes y las cosas. Es que tiene muchos colores, es otra cosa a favor de eso, es que es como la explosión de colores por todas partes. Entonces, sí, un set colorido no siempre le alegra el día. Y va como muy de acuerdo porque ella no para de hablar y ella tiene un tema y tira otro y entonces es como ella ahí tararara, y todo muy lleno de cosas y atrás hay cosas y está el gorila y después de comer al gorila y así. Sí, o sea, más bien sería extraño si ella estuviera como con esa energía y todo lo demás tuviera un tono monótono. Sí, está muy acorde a ella, pero sin tampoco distraer de lo que está pasando con ellos. Entonces, calificación final. 1, 2 y 3. Realmente. Sí, creo que estamos de acuerdo en que esta fue muy bien lograda, Sí. muy bien hecha, muy divertida. Muy entretenida en realidad. Sí, y de verdad, felicitaciones a los que la hicieron, porque realmente me parece a mí, creo que estamos de acuerdo, que fue un trabajo súper bien hecho. Muchas gracias por ver este episodio. Si les gustó, si hay una serie que quieren de la que hablemos, déjenos saber en los comentarios. Si están en desacuerdo con nosotros, también déjenos saber. Si quieren seguir sabiendo, si quieren seguir recibiendo cosas de nosotros, denle like, suscríbanse, la campanita si quieren. Y nos vemos la próxima. Bye. And